Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Queremos con ayuda de Dios presentarle nuestra nueva lección y tenemos en el fondo el río de Jordán donde se desarrolla prácticamente esta experiencia. Con ayuda de Dios queremos empezar con una oración en silencio. Amén. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y queremos repasar la estructura de nuestra lección. Aquí tenemos varios subtítulos que dirigen la línea central. En la introducción de nuestra lección está con el título Sanado una enfermedad incurable. Sanado de una enfermedad incurable. Seguimos adelante con el primer subtítulo, Capitán pero enfermo. Cuando leemos ese subtítulo ya entendemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Naamán, que fue un capitán del ejército de Siria. Y él se encontraba muy enfermo. Sabemos cómo se desarrolla la historia. Siguiendo más adelante vamos a ver el testimonio precioso de una pequeña niña y aquí tenemos la oportunidad de poner la atención a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque si ellos están bien preparados en cualquier situación y circunstancias, ellos pueden convertirse en un medio de distribución de salvación, un medio de compartir el Evangelio. Siguiendo más adelante, vamos a ver en busca de sanación que Naamán prácticamente creó a esta pequeña niña y él está ahora con fe en su corazón y qué tremenda bendición obtuvo este hombre por creer a esa pequeña israelita. Queriendo ser sanos según su idea, es prácticamente la pregunta 5 y 6 que son el punto central de nuestra lección. Vamos a ver que Naamán se encuentra con su propio prejuicios y expectaciones que lo producen dudas y desconfianza al profeta de Israel. Y eso es lamentablemente la situación de muchos de nosotros a veces cuando no entendemos la voluntad de Dios, por qué no sucede en la forma de nuestra expectativa. Por eso esa parte es muy interesante y muy importante para nuestras visitas y por nuestros participantes en la escuela sabática. El otro subtítulo, Purificado por la fe. Vamos a ver que a pesar que podemos tener dudas y a pesar que tenemos una lucha interna, como se también describe por el escritor de la carta de los Romanos, pero siguiendo tener la fe, obtener victoria sobre la duda, sí podemos también obtener la interveniencia milagrosa en nuestra vida, conociendo al Dios verdadero. Vamos a ver el próximo subtítulo, la pregunta 7 y 8 prácticamente, que no solo recibe Naamán una liberación corporal, pero recibe también una liberación espiritual, y eso es lo más importante. Si nosotros una vez podemos obtener esa liberación, esta experiencia con Dios, entonces esa experiencia dirige a una experiencia más elevada. Y es muy importante entender eso, que a veces pequeños milagros, pequeños actos de obediencia a la voluntad de Dios no puede elevar hasta una experiencia más profunda y un milagro que puede suceder en nuestra vida. Con eso concluimos nuestra lección y vamos con la ayuda de Dios
analizando pregunta por pregunta nuestra lección y podemos analizarla con nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta dice: ¿quién era Naamán y cómo se consideraba por su servicio a su país? Una pregunta introductoria. La mayoría de nuestras visitas seguro conoce esa historia, hasta los niños lo estudian en su escuela sabática de niños, pero de todas maneras de esta historia podemos rescatar lecciones muy importantes para nuestra fe en nuestros días actuales. De Naamán, el informe bíblico nos dice que él era general del ejército del rey de Siria, que era de gran renombre y también autoridad en el imperio sirio, y que era altamente considerado. Sin embargo, a pesar de su valor, de sus méritos y de su gran responsabilidad gubernamental, tenía una enfermedad que lo incapacitaba para desarrollar adecuadamente su función. Y además de que esta enfermedad era incurable para aquel entonces, él tenía lepra. Y al ser leproso, obviamente, debía mantener un distanciamiento, una modalidad de aislamiento con el fin de evitar el contagio con todo el resto de los seres humanos. También este mismo elemento hacía de su vida pues una limitación muy grande en relación a lo que él estaba acostumbrado y a las responsabilidades que debía ejercer. Así que nos encontramos a una persona que no era del pueblo de Dios, que era pagana, con gran renombre, con gran autoridad, realmente importante, pero teniendo una amargura y una desgracia muy grande en su vida. Muchas gracias, interesante. Yo creo que hay mucha gente en semejante condición hoy día, gente que trabaja en el gobierno, gente que tiene mucho dinero, responsabilidades, pero eso no le puede ayudar a liberarse de enfermedades de nuestro tiempo, como es por ejemplo cáncer, como es por ejemplo ébola, que está algo muy actual hoy día, muy peligroso, malaria y otras enfermedades que toman la vida de miles y millones de gente. Y quizá nosotros no escuchamos mucho de eso, pero cuando viajamos en África sí lo podemos comprobar. Entonces ese fue también Naamán, que no tenía mucha esperanza de su vida. Pero la segunda pregunta dice que sabía o había esperanza de sanarse en Siria. ¿Podía él esperar que alguien en Siria le puede ayudar? La pregunta es interesante porque prácticamente si había algo en Siria, como este capitán fue tan famoso, amigo personal del rey, seguro él lo sabía, él lo podía comprobar o experimentar. Pero, ¿qué dice la respuesta de esa pregunta? Bien, se enfatiza Siria porque era una gran civilización e imperio de aquel entonces. Y si él, siendo una persona poderosa, de renombre y con acceso, bueno, pues a los medios más modernos del momento, no podía encontrar curación en Siria, ¿dónde entonces iba a encontrarla? Obviamente, desde el punto de vista humano, no había esperanza y ninguna posibilidad de recuperación. Así que su situación era desesperada y lo único que le quedaba, bueno, era observar el desarrollo de la enfermedad hasta que llegara a la muerte. Sin embargo, algo ocurrió que cambió el curso y la proyección de su vida. Sistemáticamente Siria había acosado a Israel como país fronterizo y de hecho en varias incursiones bélicas habían tomado esclavos de regreso a Siria, y entre estos se encontró una muchacha que fue empleada como esclava para la mujer de Naamán, y ella, encontrándose en condiciones tan inferiores respecto a los señores de la casa, siendo una mujer, siendo una esclava, siendo una extranjera,
a pesar de todo eso, no guardó rencor o amargura en su corazón por la hostilidad y el drama que ella misma estaba viviendo, sino que observando la desgracia que había sobrevenido a este hogar y teniendo sensibilidad, enfocándose en la necesidad de los demás, mostrando interés para ayudar a sus semejantes, ella se pronuncia claramente y le dice a su señora que si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así que en forma enfática y concluyente le dice que hay curación para su esposo, pero en Samaria, que era la capital de Israel, y a través del profeta de Dios, lo cual parecía muy paradójico, porque siendo Israel un país que había sido vencido por los asirios, un país de donde ella provenía, obviamente en un nivel inferior muy grande, era difícil poder creer que alguna ventaja o algún beneficio podrían obtener ellos. Muy interesante. Prácticamente si esta niña hablaba solo esta vez de Dios de Israel y del profeta de Israel, yo me imagino que ellos no podían creer tan fácil una noticia tan especial, pero seguro esta niña contaba muchos milagros, muchas experiencias que ella podía ver o escuchó de los milagros que hizo ese profeta Eliseo. Entonces, cuando mencionó también eso, que él puede curar esa enfermedad, entonces no quedó duda para la dueña que este profeta de verdad es algo poderoso. Podemos entender que el trabajo misionero de esta niña pequeña fue increíblemente grande, porque primero con su trabajo y su conducta, ella ganó la confianza absoluta de esa mujer de influencia, y segundo, usando esa influencia, ella no la usó por su propio beneficio, pero la usó para comunicar la importancia de Dios, de Israel, y el poder de su profeta que vivía en este tiempo. Siguiendo adelante, vamos a ver cómo esa historia contada por una niña se expandió y prácticamente hizo o tenía tremendas consecuencias. Pregunta número 3 dice: ¿qué esperanza se encendió en el corazón del capitán cuando se enteró de esto? Bien, es interesante que ellos habían establecido una relación de amistad y de confianza con esta niña. De hecho, su buen comportamiento, su amabilidad, su sentido de laboriosidad, con seguridad había llamado la atención de esta señora y de su esposo, lo cual hizo confiable su palabra, aunque fuera una esclava y aunque fuera una extranjera. La seguridad de la afirmación de ella también fue impactante para ambos. Así que ellos aceptaron y creyeron lo que esta muchacha les informó. Por lo tanto, Naamán se dirigió al rey y le presentó, la novedad que había recibido, y el rey también participa de esta buena noticia, comparte la esperanza y el deseo de mejoría de Naamán, y le aconseja ir, le autoriza que viaje, y él decide además enviar cartas al rey de Israel para que le dé la bienvenida, lo acoja y le favorezca en todo lo que tuviera menester. Y en este sentido nos damos cuenta que es realmente importante ver cómo la cadena de la comunicación de la verdad se dio, porque la niña lo comunicó a la señora al señor, el señor al rey, y así sucesivamente, como veremos en las próximas preguntas. Así que una persona con fe, con certeza, con seguridad en la verdad, tiene un gran impacto y desarrolla un gran nivel de eslabones
en la cadena de la salvación. También podemos aprender algo más de esta niña pequeña porque seguro ella podía contar muchas noticias negativas de su país, del rey que no creía, de todos los gobernadores que hasta muchos de ellos rechazaron la adoración de Dios verdadero. Pero ella no contó las cosas negativas, ella contó las cosas positivas que podían encender una esperanza en Naamán. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Nosotros debemos contar las experiencias que podían encender esperanza y fe, porque eso es el propósito de nuestra existencia como pueblo de Dios. Y veremos también las consecuencias de este mensaje positivo y el impacto que tenía no solo en la vida de Naamán, pero hasta el fin de la lección vamos a ver que tenía un impacto enorme sobre un país entero. Vamos a ver ahora la pregunta número 4. ¿Sabía el rey de Israel que había esperanza de ser sanado de la terrible enfermedad en su país? Tenemos aquí un contraste. Tenemos el Israel de Siria, el rey del reino de Siria y el rey del reino de Israel. Y interesante es que el rey de Israel, de Siria creyó en esta historia de la niña e envió su capitán a Israel, y creía el rey de Israel que él tiene un Dios sobrepoderoso y un profeta que tenía enormes poderes. Pues no, lamentablemente no, porque cuando él recibió estas cartas, él rasgó su vestidura y dijo, bueno, ahora él está buscando una ocasión para atacarme, para demostrar que hay algo que justifique su intromisión de nuevo a nivel militar en este país. Así que él dijo, ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de lepra? Es decir, está pidiéndome una cosa que es imposible y que él sabe que nadie puede hacer, por lo tanto lo que me desea es mal. Así que en ningún momento él se planteó el hecho de que Dios y el profeta el profeta de hecho era un mensajero de Dios que podía facilitar esta curación. Así que estos eslabones de la cadena de la fe se quebrantaron precisamente con el rey de Israel, muy a pesar nuestro en el desarrollo de esta historia. Sin embargo, Dios interviene, hace saber a Eliseo lo que había acontecido y él le envía un mensaje diciendo, ¿por qué te comportas aquí? Que él venga y sabrá que hay un profeta en Israel. Y fíjense qué interesante, la niña sabía que había un profeta en Israel que hacía milagros, y el rey no sabía que había un profeta en Israel que hacía milagros. Obviamente sí lo sabía, pero no lo creía. Esa es la diferencia. O sea, el conocimiento no garantiza una acción de fe. Esta niña, con el conocimiento que tenía en las circunstancias más penosas y más contrarias a ella, testifica. Y este hombre en posición de rey, con la máxima autoridad en Israel, no acude a Dios, ni siquiera lo toma en cuenta, o sea, no formaba parte de su estructura mental y mucho menos de la solución del problema. Eso demuestra que no es Dios el que acorta su mano, es el ser humano el que no se acoge a la mano de Dios. Muy interesante, gracias. Y de esa forma seguimos a la próxima pregunta, que es una de las preguntas más importantes de esa lección de escuela sabática. ¿A quién se dirigió el capitán sirio? Después de la conversación con la rey, o después de presentar la solicitud oficial del rey de Siria, que es prácticamente mucha fe, un rey creyendo la historia de una niña pequeña, hace un documento oficial, una carta oficial, y la envía a un otro rey. Es increíble la confianza que
esa gente importante, políticos, tenían a una esclava de Israel. Pero bueno, entendemos que cuando Dios dirige las cosas, lo imposible se hace posible. ¿Qué sucedió después que el sirio, el capitán sirio, se encontró con el rey? ¿Dónde lo envió al rey? Bueno, como Dios ya había intervenido, y ya el profeta le había dado las indicaciones al rey para que cuando Naamán llegara, él a su vez lo direccionara hacia la casa del profeta, lo cual ocurrió así. Y entonces Naamán llegó y se detuvo ante las puertas de la casa de Eliseo. Y ahora viene un elemento que impresionó grandemente a Naamán. Eliseo no aparece, ese es el primer punto. El segundo punto, siendo él una persona tan importante, el profeta envía simplemente un mensajero para darle una orden que a Naamán le sorprendió, le pareció ridícula. Y era: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se indignó, se enojó. Primero por lo que él consideraba un desprecio, que el propio profeta no viniera y procedieran con los saludos y los elementos de cortesía propios del protocolo. Ese punto 1. Segundo, la orden a él le parecía pues de lo más absurdo posible. Y ya considerando que acumulaba prejuicios, enojo y tensión, rechazó absolutamente las instrucciones que el profeta le había transferido a través de su mensajero. Y decidió entonces ponerse en marcha y regresar a su ciudad de origen, y de aquí se terminará todo. Porque él tenía otras expectativas. Él se lo imaginaba de otra manera, no ocurrió como él esperaba, y por lo tanto dijo: hasta aquí hemos llegado. Es interesante que prácticamente muchas veces sucede esa misma experiencia hoy día. Muchas veces nosotros queremos obtener una interveniencia milagrosa en nuestra vida, pero nuestra expectativa es que todo debe suceder en la forma que nosotros lo queremos que sucede. Pero no suceden así. La forma que Dios quiere mantener y hacer las cosas es como debe hacerse. Y aquí chocó el orgullo y los prejuicios humanos de este capitán sirio. Muchas veces lo mismo obstáculo separa nuestra o obstaculiza nuestra fe en el poder de Dios. Pero Naamán tenía un ayudante, un servidor, que fue sabio y que le dio un buen consejo. Y así llegamos hasta la pregunta número 6. ¿Cuál fue el resultado maravilloso cuando por la fe aceptó la dirección del profeta de lavarse? Bueno, Naamán había descrito cómo él se imaginaba que iba a ser. Dice: el profeta saldrá, me tocará, dará el nombre de su Dios, de Jehová de Israel, y entonces yo seré sano. Ahora, nada de esto había pasado. Por lo tanto, se va. Y ahora sus siervos se acercan a él y le dicen: mire, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa difícil, ¿tú lo hubieras hecho? Claro. Si te pide algo tan simple, ¿por qué no lo vas a hacer? Si total ya estamos aquí, no tenemos nada que perder, pruébalo. Y bueno, aquí nos damos cuenta que Naamán era un hombre razonable. Y bueno, él acepta el consejo que le dan sus criados. Entonces él descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Eso no pasó ni la primera ni la segunda, sino hasta después de la 7ª vez. Así que ese nivel de fe entraba en un proceso de crecimiento con cada zambullido y con cada salida.
porque no pasó en ninguna de las 6 veces primeras, lo cual podía ser una razón para renunciar a seguir zambulléndose, pues no se veía ningún resultado inmediato. Así que tuvo que llevar todo el proceso hasta el final. Y en la última vez que se zambulló, entonces el resultado fue total y completo. Tampoco es que se fue curando progresivamente, fue de una vez y al final. Y realmente eso era otra prueba más de fe de Naamán. Él tenía que llegar a una comprensión más profunda del verdadero Dios. Tenía que entender que su concepción de lo que era Dios, que obviamente era una perspectiva idolátrica, era equivocada. Y tenía que aprender a la obediencia, tenía que aprender el sometimiento, tenía que aprender a esperar. Y esos son elementos que cada uno de nosotros necesita en nuestra experiencia de fe. Así es, y nosotros también necesitamos la misma perseverancia si queremos obedecer a Dios, si queremos experimentar los milagros de Dios. Muchas veces queremos, por ejemplo, liberarnos de una enfermedad y aplicamos un tratamiento natural y pasa días y semanas y quizá no vemos el resultado. Debemos seguir perseverantemente. 7 veces debía Naamán entrar en el río de Jordán y no sucedía nada hasta la última vez cuando entró. Eso requería mucha fe. Pero en lo mismo tiempo debemos entender que en nuestra vida espiritual muchas veces tenemos luchas internas, así como él tenía. Voy a creer, no voy a creer, eso no me gusta, eso no es. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y aceptamos sus promesas, aceptamos la voz de la obediencia, la dulzura de la obediencia de la voz de Dios, entonces debemos seguir y vamos a experimentar las promesas de Dios, porque Dios no nos juzga por el tiempo de nuestra lucha interna, no. Si podemos vencer, Dios sigue apoyándonos y eso es una experiencia enorme que cada uno de nosotros puede hacer. En la pregunta número 7 dice, después de que fue sanado milagrosamente, ¿qué confesó Naamán? ¿Qué hizo ese hombre pagano, este hombre incrédulo, vamos a decir, porque él no sabía mucho de la fe de Israel? Bien, él actuó como una persona tocada por la gracia de Dios. Y entonces lo que él hizo fue volver al profeta, con toda la compañía que él había venido, se puso delante del profeta y reconoció abierta y explícitamente que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Así que él reconoció que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Y esa declaración es realmente significativa y maravillosa, porque él tuvo que pasar por todo un proceso. Y ese proceso es aplicable a una experiencia religiosa. Muchas veces nosotros, cuando estamos en la miseria, en la desgracia de nuestras vidas, vino alguien y nos habló de la salvación, igual que esta mujer, esta niña Naamán, la esposa de Naamán. Nosotros aceptamos, vamos a la iglesia, empezamos a estudiar la Biblia, pero nos chocan cosas, nos parecen irrelevantes o no importantes, pero ahí empieza nuestro proceso de remodelación, nos sometemos, nos humillamos, Dios nos conduce y llegamos a ese momento glorioso de la degustación de la salvación en Dios. Y ahora es la experiencia maravillosa y excelsa de Naamán. Él la reconoce, la expresa, era un hombre sincero, honesto de corazón, y ahora todavía tiene un elemento de su práctica idolátrica, y era de algún modo compensar al profeta, presentarle un regalo o pagar, entre comillas, la salvación o el favor que él había recibido. Y veremos cómo Dios también corrige este elemento de creer que la salvación se gana, se paga o se obtiene por méritos o por favores propios. Es interesante que prácticamente Naamán no solo obtuvo la sanación corporal,
pero él obtuvo una sanación espiritual, y eso es mucho más importante. Eso es que Jesús intentaba todo el tiempo predicando en las calles de Israel. Decía, yo hago milagros para que ellos puedan creer que yo también puedo perdonar pecados. Y eso es lo más importante que este hombre que él entendió que existe un Dios vivo, un Dios verdadero, que no depende de rituales, no depende de formas, no depende de los seres humanos. Él es en todas las partes, el único que requiere es fe y obediencia. Y eso sanó prácticamente su vida. Y fue tan preciso y tan dedicado en su adoración a Jehová, que hasta mencionó un detalle al profeta diciendo, bueno, que me perdone Dios porque voy a entrar en el templo con mi rey, porque él necesitaba apoyarse de mí, porque él solo no puede entrar. Entonces, eso es el único momento cuando voy a hacer un compromiso, pero no voy a inclinarme nunca a esos dioses de Siria. Es solo una demostración de una fe y una obediencia absoluta que lamentablemente no se podía ver en Israel en ese tiempo. En contrario, si leemos toda la historia alrededor de Eliseo, vamos a ver cuántas veces Eliseo aconsejaba al rey de Israel y él no seguía sus consejos, hasta a veces lo consideraba contra su propia voluntad. Pero hermanos y hermanas, ¿qué sucede en esa situación? ¿Acepta ahora Eliseo los dones, los pagos y el dinero, los regalos, oro, plata que este hombre tenía consigo? Seguro en ese tiempo de desgracia en Israel fue mucha pobreza, y bueno, el profeta no tenía ni casa grande ni muchos bienes, así que ese regalo quizá podía venir bien para él, para los alumnos de las escuelas de profetas y todo eso, y para los pobres en Israel, vamos a decir, podemos encontrar muchas excusas a obtener estos bienes que este capitán sirio ofrecía. Pero ¿qué fue la respuesta del profeta Eliseo? Eliseo rehusó absolutamente. Y de hecho Naamán insistió para que lo aceptara, pero Eliseo no quiso por nada. Y él convocó el nombre de Dios y dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y este era otro mensaje que Naamán tenía que llevar consigo. La salvación no se compra y no tiene precio. Así que la salvación que él había recibido no podía ser pagada con todo el oro del mundo, porque sabemos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y él tenía que entender que la salvación es un don, es una gracia, es el don del cielo para nosotros como seres humanos, y que él no podía pagarlo, porque si no, hasta cierto modo lo encontraría pues muy comprometedor. Bueno, tú me has ayudado en esto, entonces yo te ayudo en esto, y de alguna manera él pagaba el servicio prestado. Él no tenía que verlo como un servicio, él lo tenía que ver como una obra divina en su vida. Y el agradecimiento a Dios tenía que demostrarlo el resto de su vida, con su fidelidad y su obediencia, no con un pago que sustituyera un seguimiento fiel de él. Y de hecho, eso es realmente importante para nosotros también en nuestra vida de fe. Porque el ejemplo que dio Jesús también es muy importante. Naamán no era el único leproso en el mundo de aquel entonces, y mucho menos en Israel, donde había otros muchos, y también en Siria. Pero fue una persona la que recibió este maravilloso don de la salvación corporal y espiritual. No porque Dios lo eligiera a ello sobre los demás, sino porque él fue el único que siguió a Dios por fe.
Y eso es significativo. Dios desea que todo ser humano venga a salvación. Y Él provee para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, tengan la capacidad de tomar una decisión a favor del bien. Ahora, si el ser humano no lo hace, asume sus consecuencias. Pero está en nuestra capacidad de decisión aceptar o rechazar. Sigamos el ejemplo de Naamán y aceptemos. Amén. Muy importante. También me dio una impresión muy profunda el segundo testimonio aquí relacionado con la última pregunta, que dice que siglos después que Naamán regresará en su hogar en Siria, la experiencia, la voz de esa experiencia prácticamente y los recuerdos que él se sanó y que hay un Dios en Israel y un profeta verdadero, esas noticias seguían y se distribuían dentro de todo el pueblo de Siria. Así veremos que una noticia que esa niña pequeña dio a su dueña, en ese caso ella como esclava, entonces sirvió no solo para la esperanza del capitán, no solo para su curación, no solo para su conversión, pero también para dar un mensaje fuerte para toda una nación, siglos después de que esto ha sucedido. Así, queridos hermanos y hermanas, esa lección nos da mucho ánimo para compartir el Evangelio con todo lo que podemos, con cualquier palabra que sabemos y podemos, porque no sabemos qué tremendas consecuencias vamos a cosechar un día solo por compartir con una persona. Dale esperanza, dale una palabra de fe. Y también si tenemos fe y obediencia, podemos participar en lo mismo milagro que Naamán también experimentó en su vida. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. Disfrutan esa lección y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.